¿Alguna vez te has sentido atraído por lo desconocido? Esa sensación de frío en el estómago que surge al explorar lo que muchos evitan. El cementerio de Tamaulipas, México, es mucho más que un simple lugar de descanso. Es un escenario de historias de terror reales, donde almas perdidas vagan en busca de paz y secretos oscuros esperan ser revelados. Prepárate para una travesía sobrenatural que no solo desafiará tu valentía, sino que también tocará tus propias experiencias de dolor y superación. Todos enfrentamos momentos de pérdida e incertidumbre, y es precisamente al confrontar esos miedos que encontramos nuestra verdadera fuerza. Únete a nosotros mientras desentrañamos misterios, exploramos lo sobrenatural y descubrimos cómo la conexión con el más allá puede ofrecernos no solo respuestas, sino una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Ven y sumérgete en esta historia que promete poner los pelos de punta y despertar tu curiosidad. Era una noche oscura y fría en Tamaulipas, México, cuando la joven Clara decidió explorar un antiguo cementerio que siempre la había intrigado. El cementerio de San Juan no era solo un lugar de descanso para los muertos. Era un lugar envuelto en misterios y leyendas que se susurraban entre los habitantes de la ciudad, compartidas en conversaciones alrededor de fogatas y en encuentros nocturnos. Las historias sobre almas que vagaban entre las lápidas, buscando descanso o venganza, alimentaban la imaginación de Clara desde la infancia. Las sombras danzaban bajo la tenue luz de la luna llena, creando formas que parecían cobrar vida propia. Clara, con el corazón acelerado, sentía una mezcla de emoción y aprensión mientras se aventuraba hacia el cementerio. El aire estaba cargado de un frío cortante, y el viento, al pasar entre los árboles, sonaba como un lamento distante. Sabía que muchos decían que el cementerio era un lugar maldito, pero eso solo aumentaba su curiosidad. Desde pequeña, Clara siempre había tenido una curiosidad insaciable por lo sobrenatural, y aquella noche parecía perfecta para una aventura. Con una linterna en mano y un cuaderno para anotar sus descubrimientos, se sentía lista para desvelar los secretos que el cementerio guardaba. El brillo de la linterna iluminaba su camino, pero las sombras parecían tragarse la senda, haciéndola sentir que estaba siendo observada. Las historias contadas por su abuela sobre Isabela Cruz, la joven que había desaparecido misteriosamente la noche de su cumpleaños, resonaban en su mente. Clara se había preguntado innumerables veces si el alma de Isabela aún vagaba por allí, atrapada entre los mundos. La leyenda afirmaba que, en ciertas noches, era posible escuchar su lamento, un llamado angustiante que resonaba entre las lápidas. Aquella noche, Clara estaba decidida a descubrir la verdad detrás de esas historias. El cementerio de San Juan era más que un lugar de descanso para los muertos. Era un museo de historias no contadas, cada tumba una página en un libro polvoriento. Clara se sentía atraída por ese misterio, como si las almas que allí descansaban quisieran compartir sus vivencias con alguien que pudiera escuchar. La emoción pulsaba en sus venas, y apenas podía contener la adrenalina que corría por su cuerpo mientras cruzaba la puerta oxidada. A medida que Clara adentraba el cementerio, el silencio era casi palpable. Podía escuchar el sonido de su propio corazón, latiendo fuerte, en sintonía con la atmósfera cargada de misterio. La luz de la luna se filtraba a través de los árboles, creando patrones etéreos sobre el suelo cubierto de hojas secas. Cada paso que daba parecía resonar como una invitación al desconocido, y sabía que no había retorno. Allí, en ese lugar sagrado y embrujado, Clara estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Clara no estaba sola en esta aventura. Estaba acompañada por sus amigos, Valentina y Ricardo. Los tres formaban un trío, inseparable desde la infancia, compartiendo una pasión por historias de terror y fenómenos inexplicables. Valentina, la más escéptica del grupo, dudaba un poco, pero la curiosidad superaba al miedo. «Vamos a ver si encontramos algo interesante», dijo, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Al llegar al cementerio, la atmósfera era pesada y cargada de misterio. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras,
como una manta de terciopelo que escondía las estrellas y la luna. La brisa fría soplaba entre las lápidas, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y la esencia del pasado, casi como si los propios muertos respiraran con ellos. Los árboles se movían suavemente, sus hojas susurrando secretos antiguos, como si quisieran compartir historias de vidas que ya se habían ido. La oscuridad parecía más densa allí, y cada sombra que se movía a su alrededor parecía tener vida propia. Clara, con la linterna en mano, iluminaba el camino delante de ella, pero la luz titilante parecía débilmente impotente contra la oscuridad que los envolvía. Comenzó a explorar, sus pasos cuidadosos y silenciosos, mientras Valentina y Ricardo la seguían con precaución, manteniéndose cerca. El sonido de sus pasos resonaba en las piedras, rompiendo el silencio sepulcral que reinaba en el lugar. A cada paso que daban, Clara sentía una extraña sensación de que algo los estaba observando, una presencia invisible que flotaba en el aire, haciendo que los pelos de su nuca se erizaran. Valentina, por su parte, trataba de ahuyentar la inquietud que crecía dentro de ella. «Es solo un cementerio, no es nada del otro mundo», murmuró, pero su voz temblaba. Ricardo, al percibir la tensión, intentó confortarla. «Solo exploramos y salimos pronto. No podemos dejar que el miedo nos domine». Sin embargo, sus palabras parecían resonar vacías ante la aura opresiva que los rodeaba. A medida que avanzaban, Clara no podía librarse de la sensación de que no estaban solos. Miraba las tumbas a su alrededor, observando los nombres grabados en las piedras, y se preguntaba sobre las vidas que allí habían reposado. La curiosidad se mezclaba con el miedo, y la necesidad de descubrir la verdad sobre las almas perdidas se volvía cada vez más fuerte. La linterna iluminó una lápida antigua, cubierta de musgo, y Clara se acercó, atraída por una fuerza inexplicable. «Miren esto», dijo Clara, su voz casi un susurro. Valentina y Ricardo se acercaron, y la luz los reveló en un círculo cercano. La lápida tenía un formato peculiar, y Clara notó que había una inscripción desgastada que apenas se podía leer. «¿Qué crees que significa esto?», preguntó Ricardo, intentando mantener un tono ligero, pero su mirada traicionaba la inquietud que sentía. Mientras examinaban la lápida, Clara tuvo la sensación de que algo se movía en las sombras. Se volvió rápidamente, pero no vio nada más que los árboles moviéndose con el viento. Su corazón se disparó, y la idea de que algo o alguien los estaba observando se intensificó. La brisa fría parecía llevar un susurro, y Clara se preguntó si era solo su imaginación o si realmente había algo allí, esperando por ellos. «Sigamos», sugirió Clara, tratando de parecer confiada. «Aún tenemos mucho por explorar». Valentina y Ricardo asintieron, pero la duda era palpable en sus gestos. Con la linterna en mano, Clara lideró el camino, decidida a desvelar los misterios del cementerio de San Juan, aunque una parte de Emilia no se entendió. Ella temía lo que podrían encontrar. La noche apenas comenzaba y la verdadera aventura aún estaba por venir. «Miren esto», Clara exclamó, apuntando hacia una tumba ornamentada. El nombre grabado en la piedra era Isabela Cruz, y la fecha de fallecimiento era inusual, exactamente el día del nacimiento de Clara. Intrigada, se acercó a la tumba y tocó la piedra fría. De repente, una ola de energía recorrió su cuerpo, y tuvo una visión fugaz de una mujer vestida de blanco, llorando en un campo de flores. «¿Estás bien?», preguntó Ricardo, preocupado por la expresión en el rostro de su amiga. Clara movió la cabeza tratando de alejar la visión. «Creo que sí, solo sentí algo extraño». Valentina, intentando romper el clima tenso, comenzó a contar una leyenda local sobre Isabela Cruz, una joven que, según la historia, había desaparecido misteriosamente la noche de su cumpleaños. «Dicen que ella aún vaga por aquí, buscando algo o a alguien», dijo Valentina con un tono de broma. Pero la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Los amigos continuaron explorando, pero la sensación de que estaban siendo observados solo aumentaba. Clara decidió que era hora de irse.
Pero antes de que pudieran salir, oyeron un susurro suave, casi como si alguien estuviera llamándolos. El sonido era hipnotizante, y sin pensarlo, Clara se volvió hacia la dirección de donde provenía la voz. «Clara», susurró una figura pálida con un vestido ondeante que parecía brillar bajo la luz de la linterna. «¿Isabela?», murmuró Clara con la voz temblorosa. La figura asintió lentamente, y la expresión en su rostro era de profunda tristeza. «Ayúdame», imploró, extendiendo la mano. Valentina y Ricardo, aterrados, tiraron de Clara hacia atrás. «No puedes acercarte a ella», gritó Ricardo, pero Clara estaba paralizada por la visión. Isabela parecía real, y su dolor era palpable. «No puedo quedarme aquí», dijo Isabela, su voz resonando como un lamento. «Necesito ayuda para encontrar lo que he perdido». Clara, tomada por una ola de compasión, decidió que no podía ignorar la petición. «¿Qué necesitas?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo. «Algo que me fue arrebatado. Un objeto que trae paz. Si lo encuentras podré descansar», respondió Isabela, con los ojos brillando de esperanza. Valentina, aún reacia, sugirió que podrían ayudarla. «Pero debemos ser rápidos. No sabemos qué más puede suceder aquí», alertó. El trío decidió investigar más a fondo, buscando pistas sobre lo que Isabela podría haber perdido. A lo largo de la noche, registraron el cementerio, pero la tensión aumentaba con cada minuto. Clara comenzó a sentir una presencia más fuerte, casi como si el cementerio estuviera vivo. Varias veces, escucharon risas distantes y susurros que parecían venir de todos lados. Con cada nuevo sonido, Valentina se encogía, mientras Ricardo intentaba mantener la calma. Clara, sin embargo, estaba decidida a ayudar al alma perdida. Finalmente, mientras exploraban una zona más antigua del cementerio, Clara encontró una pequeña caja de metal debajo de una lápida desgastada. Con un presentimiento creciente, abrió la caja y encontró un collar de perlas, cubierto de polvo y telarañas. «¿Es esto?», preguntó Clara, sosteniendo el collar, que parecía brillar bajo la luz de la linterna. Isabela apareció ante ellos con los ojos brillando de esperanza. «Sí, eso es mío. Gracias». Y en un instante, la figura de Isabela comenzó a disiparse, como si la luz la estuviera envolviendo. «Ve en paz, Isabela», gritó Clara, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La presencia de la joven desapareció, y la atmósfera pesada del cementerio comenzó a disiparse. «Vámonos», dijo Valentina, aún temblando. El trío salió del cementerio, pero la experiencia los marcó para siempre. Clara, en particular, no podría olvidar la mirada de gratitud de Isabela. Aunque habían enfrentado el miedo y lo sobrenatural, sabían que, en ese momento, habían hecho algo importante. Durante los días siguientes, su amistad se fortaleció aún más. Hablaban sobre la experiencia en el cementerio, tratando de entender lo que realmente había sucedido. Clara estaba fascinada, mientras Valentina se mostraba escéptica, pero no podía olvidar lo que había visto. Ricardo, por su parte, comenzó a investigar más sobre historias sobrenaturales y leyendas locales. Quería entender si había más almas perdidas como Isabela. La curiosidad los llevó a visitar otras partes del cementerio y hasta otros lugares embrujados en la ciudad. Cada nueva visita traía nuevas historias y emociones, y se volvieron más cercanos que nunca. Cierta noche, mientras caminaban por las calles de Tamaulipas, Clara tuvo una idea. ¿Y si hiciéramos una investigación sobre leyendas urbanas de la ciudad?, sugirió. Valentina dudó, pero la emoción de Ricardo la convenció a aceptar. Así, los tres amigos comenzaron a recopilar relatos de los habitantes sobre experiencias sobrenaturales y leyendas que impregnaban la ciudad. Comenzaron a visitar bibliotecas locales y a hablar con personas mayores, que tenían historias increíbles que contar. Clara se sentía viva con cada relato,
y la idea de ayudar a las almas perdidas comenzó a convertirse en un propósito en su vida. Valentina, aunque aún escéptica, comenzó a ver el valor en las historias y en la conexión que proporcionaban. Mientras investigaban, Clara empezó a sentir que estaban siendo guiados por algo más grande. Las pistas que encontraban parecían llevarlos a lugares específicos, como si una fuerza invisible los estuviera dirigiendo. Ricardo, siempre entusiasmado, sugirió que tal vez se estaban convirtiendo en mediadores entre los vivos y los muertos. Con cada nuevo descubrimiento, Clara se sentía más conectada al mundo espiritual. Comenzó a experimentar sueños vívidos, donde encontraba a Isabela y a otras almas, todas buscando ayuda. Estos sueños la intrigaban, y al mismo tiempo, la ponían ansiosa. Valentina y Ricardo notaron el cambio en Clara y comenzaron a apoyarla en su búsqueda de respuestas. Cierta noche, mientras estaban en casa, Clara tuvo un sueño particularmente intenso. Isabela apareció de nuevo, pero esta vez estaba más clara, más definida. «Necesitas ir al cementerio mañana», le dijo. «Algo importante está a punto de suceder». Clara despertó con el corazón acelerado y de inmediato compartió el sueño con sus amigos. Valentina, aunque dudosa, acordó que debían regresar al cementerio. «Puede que haya más que solo historias aquí», dijo, intentando ser racional. Ricardo estaba emocionado, creyendo que tal vez, finalmente encontrarían respuestas a sus preguntas. Así, a la mañana siguiente, el trío se preparó para regresar al cementerio de San Juan. Al llegar, la atmósfera era diferente. El cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente, pero Clara sentía una extraña tensión en el aire. La energía parecía vibrar a su alrededor, y sabía que algo estaba a punto de suceder. Comenzaron a explorar, dirigiéndose hacia la zona más antigua, donde habían encontrado a Isabela por primera vez. Mientras caminaban, Clara comenzó a sentir que estaba siendo guiada. «Es por aquí», dijo llevando a sus amigos en una dirección específica. Valentina y Ricardo la seguían, intrigados por la determinación de Clara. A cada paso, la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir aumentaba. Finalmente, llegaron a una tumba que no habían notado antes. La lápida era antigua y estaba cubierta de musgo, pero había algo que la atraía. Clara se acercó y vio que el nombre grabado era Fernando Ramírez. «¿Quién será él?», preguntó Valentina mientras Clara examinaba la lápida. «No lo sé, pero siento que necesitamos saber más sobre él», respondió Clara. Ricardo comenzó a buscar información sobre Fernando, mientras Valentina miraba a su alrededor, intrigada. «¿Por qué esta tumba parece tan diferente?», preguntó. Clara estuvo de acuerdo, sintiendo que había una historia importante allí. Con la ayuda de Ricardo, descubrieron que Fernando había sido un artista famoso en la ciudad, pero su vida había terminado trágicamente. «La historia de él es similar a la de Isabela», dijo Clara notando la conexión. También tenía sueños no realizados. Valentina y Ricardo se miraron, dándose cuenta de que tal vez estaban ante otra alma perdida. Clara, decidida a ayudar, decidió que necesitaban hacer algo por Fernando. «¿Y si hacemos una especie de ritual de despedida para él?», sugirió Clara. Valentina dudó, pero Ricardo apoyó la idea. «Puede ser una forma de ayudarlo a encontrar paz», dijo. Así, los tres amigos se prepararon para realizar un pequeño ritual en homenaje a Fernando. Reunieron flores y encendieron una vela junto a la lápida, creando un espacio sagrado. Con el corazón lleno de esperanza, Clara comenzó a hablar. «Fernando, si estás aquí, queremos honrar tu vida y tus sueños. Queremos que encuentres la paz que mereces». Valentina y Ricardo se unieron a ella, cada uno compartiendo una palabra de aliento y amor. La energía a su alrededor comenzó a cambiar, y Clara sintió una presencia reconfortante. Mientras hablaban, una suave brisa pasó entre ellos, como si se estuviera enviando una respuesta silenciosa. Clara sintió lágrimas en los ojos, pero también una sensación de alivio. Habían hecho algo significativo,
algo que podría ayudar no solo a Fernando, sino también a ellos mismos. Cuando terminaron, quedaron en silencio, permitiendo que la energía del momento los envolviera. Después del ritual, Clara comenzó a tener sueños más claros y vívidos. Fernando e Isabela aparecían frecuentemente, siempre agradeciéndole por su ayuda. Los sueños la guiaban, mostrándole lugares e historias que necesitaban ser contadas. Clara se sintió más conectada al mundo espiritual que nunca, y decidió que su misión era ayudar a almas perdidas. La amistad entre Clara, Valentina y Ricardo se fortaleció con cada experiencia. Continuaron explorando cementerios y lugares embrujados, ayudando a otras almas y compartiendo sus historias. Cada vez que ayudaban a una alma a encontrar paz, sentían que también estaban sanando sus propias heridas emocionales. Con el tiempo, Clara se convirtió en una verdadera exploradora de lo sobrenatural. Comenzó a estudiar más sobre espiritualidad y prácticas de sanación. Valentina, aunque aún escéptica, comenzó a interesarse más e incluso aprendió algunas prácticas de meditación. Ricardo se convirtió en un narrador de historias, compartiendo las experiencias del trío con otros interesados en el tema. La historia de Clara y sus aventuras en Tamaulipas se convirtió en un relato que compartían cada vez que se reunían. Se dieron cuenta de que el respeto por los muertos y sus misterios es fundamental, y que cada historia tiene un valor inmenso. Las experiencias que vivieron juntos se convirtieron en una parte indeleble de sus vidas. Con el paso del tiempo, Clara se dio cuenta de que su curiosidad por lo sobrenatural no era solo un pasatiempo. Era un llamado a ayudar a los demás, tanto a los vivos como a los muertos. Decidió que, además de explorar, quería compartir su conocimiento y experiencias con otras personas. Clara comenzó a organizar encuentros y talleres, donde hablaba sobre sus experiencias y cómo ayudar a almas perdidas. Valentina y Ricardo se unieron a ella, apoyando sus iniciativas y ayudando a crear un espacio seguro para aquellos que buscaban entender el mundo espiritual. Así, el trío se volvió conocido en la comunidad, atrayendo a personas que compartían intereses similares. La travesía de Clara, Valentina y Ricardo los llevó a lugares inimaginables y a experiencias inolvidables. Cada relato que compartían servía como un recordatorio del poder de la amistad y la importancia de respetar el mundo espiritual. Aprendieron que, al ayudar a los demás, también estaban ayudándose a sí mismos. Y así, la historia de Clara y sus aventuras en Tamaulipas se convirtió en una leyenda propia, pasando de generación en generación. Los habitantes de la ciudad comenzaron a contar sobre el trío que ayudaba a almas perdidas, y la curiosidad sobre lo sobrenatural creció aún más. Clara, Valentina y Ricardo nunca olvidarían la noche en que todo comenzó, y cómo eso transformó sus vidas para siempre.